Ahora estamos en la semana número 4 y vamos a hablar de la sección A o de la parte A. El tema del que vamos a comentar es sobre la productividad de los terrenos forestales o la productividad del sitio. La palabra sitio en términos forestales tiene un concepto más allá del aspecto físico en sí, porque el sitio pues implica simplemente un lugar en el terreno, en el ambiente. Sin embargo, en términos de productividad, pues se refiere a la suma de todos esos factores que van a contribuir a la capacidad de la masa forestal para producir biomasa. ¿Y cuáles son esos factores? Pues es el suelo, el clima, la pendiente, etcétera. Pero siendo el suelo uno de los componentes más importantes, podemos mencionar que los factores que determinan el nivel productivo en los terrenos forestales, los de mucha frecuencia, por un lado tenemos la profundidad del suelo, la profundidad efectiva, que se refiere a esa profundidad descartando la presencia de rocas, la condición de drenaje, si el drenaje es favorable, buenas condiciones de aireación, la aireación medida como la porosidad del suelo o ciertos valores de tipo químico como la disponibilidad de nutrientes que estarían reflejados en una capacidad de intercambio de cationes o un porcentaje de saturación de bases en el suelo. El pH, por ejemplo, también figura entre las características químicas que pudieran determinar el nivel productivo de los terrenos. En las masas coetáneas es posible generar un indicador de productividad, calculando cuál es la altura máxima que van a lograr los árboles a una edad determinada. Esta es una relación entre dos parámetros del árbol, pero funciona porque si para un mismo sitio dos árboles alcanzan diferente altura, eso significa que el nivel productivo es mayor. Desde luego aquí se están haciendo ciertas suposiciones que la altura es una variable menos afectada con la densidad, que es el fundamento. Sin embargo, pues es el valor el índice que se utiliza como un indicador de productividad de los terrenos forestales. La teoría general del índice de sitio pues se fundamenta en que podemos generar una ecuación que nos describe cómo se comporta la altura a través del tiempo o con la edad de los árboles, y una vez que tenemos esta ecuación podemos encontrar esa relación o ajustar algebraicamente la ecuación para poder saber cuál sería la altura máxima de los árboles a una edad determinada y generar curvas alrededor de una curva central. Sin la idea de ir a detalle, pero seguramente tendrán oportunidad de verlo en otros módulos, en otros cursos de la maestría tecnológica. Este sería un resumen para un modelo muy sencillo de cómo estimar el índice de sitio. Adicionalmente, en los materiales que estamos dando, en el sumario de esta sección, viene un ejemplo muy específico con imágenes o con la explicación en Excel cómo pueden entender en términos gráficos este trabajo, ¿no? Para nosotros lo más importante es saber que con los parámetros del árbol generamos un indicador de productividad y ese indicador de productividad lo correlacionamos con las características del suelo para conocer si hay alguna propiedad del suelo que nos explica el nivel productivo de los terrenos forestales. Y así es como rescatamos este valor del índice de sitio de las ecuaciones una vez que eh, los encargados de medición forestal ajustan los mejores modelos. Nosotros vemos esos índices de sitio donde están ocurriendo y los expresamos como una función de las variables del suelo. ¿Para qué? Para comprender más cuáles son las variables que determinan ese nivel productivo. De esta forma, la experiencia dice que la profundidad del horizonte 1, el nitrógeno del suelo superficial, la profundidad al horizonte permeable, las constantes de humedad, o sea, el agua capacidad de campo, agua punto de marchitamiento,
el contenido de arena o arcilla en el subsuelo o la profundidad sumada del horizonte A y B pueden determinar la productividad, así como también la cantidad neta de nutrimentos que se tengan. Entonces es importante, por un lado, determinar un parámetro, un indicador de productividad a través de los mismos parámetros del rodal o del árbol, y después eso correlacionarlo con las variables edafológicas. Es la forma en que se trabaja para hacer estudios de productividad en los terrenos forestales. Con respecto al fuego, vamos a mencionar varios aspectos. El fuego es un componente natural en los ecosistemas forestales. De hecho, tiene su tiempo medio de residencia. Aquí mencionamos la cantidad, o en esta figura se puede ver la cantidad de combustible que se consume en gramos por metro cuadrado con relación a la frecuencia en la que ocurre el incendio, o conocido como el tiempo de retorno de cada un incendio. Lo que resalta aquí en esta gráfica general es que cuanto más tiempo pasa en ocurrir un incendio en forma natural, la carga de combustible que se consume es mayor. Es decir, los incendios más desastrosos tienen sus periodos de retorno más amplios. Esto en forma natural, no estamos hablando de incendios provocados, porque eso es, pues, el periodo de retorno no tiene sentido interpretarlo en esos términos. El suelo, un bosque que ha sufrido un daño por fuego, pues inmediatamente experimenta problemas de erosión del suelo, y una hidrofobicidad muy alta. Quiere decir que la capacidad del suelo de infiltración del agua se pierde, los nutrimentos de la parte superficial se lavan. Entonces tenemos que hacer prácticas como algunas presas para estar recuperando el suelo. Las obras de conservación se tienen que incrementar cuando el suelo es afectado por el fuego. El fuego no necesariamente es un factor negativo en el bosque. Cuando el fuego se maneja en forma ah, racional, digamos, puede favorecer. El fundamento de las quemas controladas es el manejo de una temperatura para que no ocurran fugas de nitrógeno, que en forma gaseosa se pueden perder, pero si los residuos los llegamos a manejar y a quemar controlando la temperatura, evitamos pérdidas de nutrientes y favorecemos la fertilidad del suelo. También con el manejo del fuego podemos enfocarnos o podemos manejar el tipo de sotobosque que queremos, y esto ya tiene fines estéticos en algunos casos. También para eso pudiéramos utilizar el fuego. Las pérdidas de nutrimentos pues se dan principalmente por la oxidación, es decir, la reacción. En la atmósfera tenemos una gran cantidad de oxígeno, 21% de la atmósfera es oxígeno, pues al poner energía va a reaccionar con los demás componentes, produciendo monóxido, dióxido de carbono, sulfatos y óxidos de nitrógeno. También la volatilización de algunos compuestos, aunque no ocurre en forma intensa, pero sí podemos mencionar que la volatilización es otro problema. La convección, que es por el movimiento, desplazamiento de partículas, también es otra forma de perder nutrientes. La lixiviación, una vez pasado el incendio, y la erosión, que es uno de las formas más serias de perder nutrientes después de un incendio forestal. El, el manejo de la temperatura siempre va a ser relevante para no perder elementos importantes como el nitrógeno o el fósforo. Entonces, haciendo una quema controlada en temperaturas adecuadas, podemos mejorar la fertilidad del suelo. En el caso de los ambientes tropicales, no es posible recomendar mucho la práctica de quemas controladas, porque el fuego se da a temperaturas muy altas, y además los suelos tropicales, se degradan muy rápido cuando pierden la cobertura forestal. Por ejemplo, si la intensidad de lluvia es alta, si tenemos mucha presencia de óxidos de fierro y aluminio, ocurre un cambio mineralógico, una laterización del suelo,
de tal forma que las quemas controladas serían más recomendables en ámbitos templados. Pero aún así el fuego pues se ha utilizado en México para regenerar los pastos, para favorecer la germinación. En este caso, si tenemos un material orgánico superficial muy profundo, sí podemos utilizar eso. Para limpiar el terreno también se utiliza y para favorecer la dinámica del nitrógeno en general. Nos sorprendería cuánta energía se libera en un incendio forestal. Aquí, para que observen en forma detenida, presentamos algunos datos de un bosque en particular, donde asumimos que hay una carga de combustible de alrededor de 1000 toneladas por hectárea. Desde luego es un número alto, no es común en nuestros bosques, pero lo más importante es resaltar el ejemplo, y aquí paso a paso los va llevando para que ustedes vean a cuánto equivaldría comparando la cantidad de energía que se libera y considerando cuál es esa energía con respecto a un litro de gasolina. Finalmente aquí encontramos que si se quema el 17% de esta carga de combustible, eso sería el equivalente a consumir alrededor de 10 litros de gasolina por cada metro cuadrado, que es una cantidad muy importante. Esto para resaltar la intensidad o el poder que tienen los incendios no controlados. El efecto de los incendios en el suelo pues depende también del ambiente, qué tan húmedo esté el suelo. El agua a veces se transmite conduce la energía térmica a condiciones más profundas, entonces se puede tener ese problema, ¿no? Aquí tenemos algunos datos generales de varios ecosistemas y la profundidad a la que ocurre el impacto de la temperatura, ¿no? Las temperaturas como las podemos ver en diferentes profundidades de suelo. Eh, Comparando un suelo húmedo con un suelo seco, eh, podemos ver las diferencias importantes que hay en cuanto a temperatura o las temperaturas máximas que se pueden alcanzar en un suelo superficial estando húmedo o estando seco. Bueno, aquí otra vez algunos métodos para medir la pérdida de nutrimentos en lugares donde hacemos quema controlada, pues es medir los nutrimentos antes y después del incendio. Es un balance de masas antes y después de que ocurra esto. Y es importante resaltar que a veces la quema frecuente el uso de quemas prescritas o controladas en forma repetida no necesariamente degrada el suelo. Algunas veces vemos que garantiza un buen nivel de nutrientes comparado con las parcelas de testigo en este caso. Una recomendación es las prácticas de quemas controladas no son recomendables en lugares de alta fertilidad, y de tal forma que tendríamos que recomendarlas más bien en sitios que tienen baja fertilidad. Esto es muy importante porque la ganancia que tendríamos por una quema controlada en suelos de alta fertilidad sería muy poca comparado con la de lugares con baja fertilidad. Aquí dejaríamos este apartado y continuamos con el resto del material del curso en la próxima ocasión. Gracias.